Mi hermana cambió el nombre de mi recién nacido mientras yo estaba de parto. Después, nos denunció ante los servicios de protección infantil por abuso con la intención de quedarse con él. Habíamos decidido llamar Leonardo a nuestro hijo para honrar a mi mejor amigo de la infancia, quien había fallecido un par de años antes. Todos en el baby shower pensaron que era un gesto muy bonito, excepto mi hermana Cassie. En cuanto escuchó el nombre, se puso de pie y golpeó la mesa con ambas manos. «Ese es el nombre de mi bebé», gritó. «¿Acaso saben cuánto amo a Leonardo DiCaprio? He planeado usar ese nombre desde que era niña». Intentamos explicarle que ni siquiera tenía una relación sentimental y, mucho menos, estaba embarazada. Pero se negó a escuchar cualquier razón. Nos llamó traidores y, antes de marcharse furiosa, lanzó una última amenaza. «Nos vemos en la corte». 2 días después, recibí una carta por correo exigiéndome que renunciara al nombre en un plazo de 24 horas o enfrentaría las consecuencias. Mi familia organizó una intervención de emergencia. Esa misma noche nos reunimos todos en la sala de la casa de mi madre. Tratamos de hablar con Cassie de manera tranquila y razonable, pero tenía el rostro rojo de la ira. No dejaba de interrumpirnos, insistiendo en que mi amigo fallecido habría entendido que ese había sido su único sueño desde que era una niña. Nos mantuvimos firmes. Entonces, uno de mis amigos, que era abogado, le explicó que legalmente nadie podía reclamar el nombre de un bebé. Casey respondió con un ultimátum. «Ese nombre es mío. Si no me lo dan, cortaré todo contacto con ustedes». Sin pensarlo, todos señalamos la puerta al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron como platos. No esperaba que aceptáramos su amenaza. Finalmente, con un tono derrotado, aunque todavía lleno de resentimiento, murmuró: «Está bien. Quédense con el estúpido nombre». Pensamos que todo había terminado allí. Durante los siguientes 3 meses no supimos absolutamente nada de ella. Pero entonces llegó el día de mi parto. Estaba en pleno trabajo de parto cuando Cassie irrumpió en la sala de maternidad sosteniendo un oso de peluche y gritando: «Mako está aquí». Toda la familia y el personal médico la miraron confundidos. Mi esposo, Samuel, le preguntó qué quería decir. Casey sonrió mientras se acariciaba el vientre completamente plano. «Yo también estoy embarazada». Dijeron que no podía usar el nombre porque no estaba embarazada, así que salí y quedé embarazada. Problema resuelto. Todos la miramos como si hubiera perdido la razón. El personal de seguridad la sacó de la habitación mientras seguía gritando que aquello era una injusticia. 1 hora después, por fin tenía a mi hijo en brazos. Entonces una enfermera entró con una expresión incómoda. «Ha habido un problema con el papeleo», nos dijo. «Aquí figura que el nombre del bebé es Mako». Samuel reaccionó de inmediato. Mientras yo abrazaba a Leonardo, él investigó lo sucedido y descubrió que los documentos oficiales del hospital habían sido alterados. Eran distintos a los formularios que nosotros habíamos entregado. Casey había intentado cambiar legalmente el nombre de nuestro hijo mientras yo estaba dando a luz. El hospital corrigió el error de inmediato, pero el mensaje era evidente. Casey estaba decidida a llegar hasta las últimas consecuencias. A la mañana siguiente, todavía agotados, recibimos una llamada de mi hermano. Casey estaba hospitalizada y gravemente enferma. Al parecer, se había despertado a las 5 de la mañana y había recorrido varios juzgados presentando solicitudes para registrar el nombre Leonardo. Condujo de un lugar a otro durante horas, rogando que alguien le permitiera registrar ese nombre. No había comido, no había bebido agua y tampoco había dormido. Terminó tan deshidratada y agotada que sufrió un golpe de calor. Se desplomó de bruces en los escalones de un juzgado y comenzó a abortar. La llevaron de urgencia al hospital más cercano, donde tuvieron que administrarle líquidos y nutrientes por vía intravenosa. En cuanto recuperó el conocimiento, me llamó directamente desde la sala de urgencias. «Tú mataste a mi bebé», gritó. «Era mío, solo mío. ¿Cómo se siente saber que un bebé inocente murió por tu culpa?» Colgué sin decir una sola palabra. 3 semanas después, estaba amamantando a Leonardo cuando sonó el teléfono de Samuel. Era una llamada de los servicios de protección infantil. Alguien nos había denunciado por abuso y negligencia. Mientras la trabajadora social nos leía las acusaciones, sentí que la sangre se me helaba. Según el reporte, Samuel era violento con el bebé. Incluso mencionaron que, cuando tenía 17 años, había participado en una pelea a la salida de un bar. También hablaron de mi padre, que vivía con nosotros. Años atrás, un estudiante lo había acusado falsamente de conducta inapropiada. Aunque después confesó que había mentido, ese episodio también aparecía en el informe. Para completar el panorama, aseguraban que nuestra casa era un entorno peligroso para un recién nacido. Mientras intentábamos comprender qué estaba ocurriendo, mi vecina me envió varias capturas de pantalla del grupo local de Facebook. Casey había publicado un extenso mensaje en el que se presentaba como una heroína valiente que había decidido denunciar el supuesto abuso que, según ella, había presenciado en nuestra casa.
20 minutos después, abrí la puerta a las trabajadoras sociales convencida de que, al ver nuestro hogar limpio y bien cuidado, todo se aclararía. Revisaron la habitación del bebé, los pañales, la ropa, los biberones y todos los suministros. Luego observaron a Leonardo, que dormía plácidamente en su cuna. Pero entonces una de ellas vio a mi padre en la cocina. ¿Es este el abuelo mencionado en el reporte? Sacó un expediente y comenzó a revisarlo. El del escándalo en la escuela. Intenté explicar, casi sin respirar, que aquel estudiante había mentido y que después había confesado la verdad. Sin embargo, la expresión de la trabajadora social cambió de inmediato. Con el historial juvenil de su esposo y los antecedentes de su padre, estamos obligados a seguir el protocolo. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Vi como una de las trabajadoras sociales tomaba a mi bebé en brazos y se dirigía hacia la puerta. Mientras termina la investigación, permanecerá con un familiar, dijo con voz firme. Su hermana parece estar muy preparada. Incluso ya tiene una habitación lista para recibirlo. Por supuesto que la tenía. Seguramente había preparado ese cuarto al día siguiente del baby shower. Nuestro abogado nos explicó que las audiencias de custodia de emergencia podían tardar bastante tiempo. La investigación terminó dándonos la razón. No encontraron ninguna evidencia de abuso ni de negligencia. Pero la burocracia avanzaba con una lentitud desesperante. Mientras tanto, Casey tenía a nuestro hijo. Publicaba fotografías de Leonardo en Instagram y lo llamaba, mi dulce Leonardo, mientras yo permanecía en casa extrayéndome leche para un bebé al que ni siquiera podía abrazar. Miré la pantalla de mi teléfono y releí, por 10ª vez, el correo de la trabajadora social. La investigación había concluido y no existían pruebas de abuso. Sin embargo, la orden de custodia de emergencia seguiría vigente hasta la audiencia formal. Eso podía tardar semanas. Quizá incluso meses. Y, mientras tanto, mi hermana seguía criando a mi hijo. El timbre sonó. Me levanté del sofá con dificultad, todavía usando la misma camiseta manchada de leche del día anterior. Al abrir la puerta encontré a mi vecina sosteniendo una fuente con una cazuela. Vi lo que pasó, susurró, mirando nerviosa hacia ambos lados de la calle. La mujer que se llevó a tu bebé estuvo aquí la semana pasada haciendo preguntas sobre ustedes. Sentí un nudo en el estómago mientras tomaba el plato. ¿Qué clase de preguntas? Sobre sus rutinas. Quería saber a qué hora llegaba tu esposo, si tu papá ayudaba a cuidar al bebé e incluso si alguna vez había escuchado discusiones dentro de la casa. Guardó silencio unos segundos antes de añadir, yo le dije que ustedes eran unos padres maravillosos. De verdad, lo siento mucho. Cuando se marchó, tomé el teléfono y llamé de inmediato a nuestro abogado. Nuestro abogado nos explicó que, en los casos de custodia de emergencia, los familiares tienen prioridad para hacerse cargo del menor. Como Casey ya había preparado una habitación para Leonardo y su casa había superado la inspección, las autoridades la consideraban una cuidadora adecuada. El hecho de que hubiera planeado todo desde el principio no importaba. Sin pruebas, solo era una sospecha. Samuel llegó temprano del trabajo aquella tarde. Tenía el rostro completamente demacrado. Su jefe lo había llamado después de ver las publicaciones de Casey en Facebook. Aunque intentó explicar lo que realmente estaba ocurriendo, el daño ya estaba hecho. En la empresa la gente comenzaba a murmurar a sus espaldas. La pelea en la que se había visto involucrado cuando tenía 17 años, algo que jamás había vuelto a importar, de repente lo hacía parecer una persona peligrosa a los ojos de todos. Esa noche llamó mi madre. Su voz sonaba cansada y temblorosa. Fui a ver a Casey. Tiene al bebé vestido con ropa completamente nueva. Lo llama Leonardo y no me deja cargarlo a menos que yo también lo llame así. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Dijo algo sobre devolvértelo. Asegura que todo esto se habría evitado si simplemente le hubieras dejado quedarse con el nombre. Está convencida de que perder a su bebé fue una señal de que Leonardo siempre estuvo destinado a ser suyo. La voz de mi madre se quebró. Ya no reconozco a mi propia hija. Aquella noche volví a extraerme leche. El congelador se llenaba un poco más con cada bolsa que guardaba. Mi cuerpo no entendía que mi bebé ya no estaba conmigo. Cada 3 horas, como un reloj, sentía la subida de la leche y tenía que extraerla o arriesgarme a sufrir una mastitis. Cada sesión era una auténtica tortura. Un recordatorio físico de todo lo que me habían arrebatado. A la mañana siguiente decidí documentarlo absolutamente todo. Creé una línea de tiempo que comenzaba el día del baby shower e incluía cada amenaza, cada discusión y cada maniobra manipuladora de Casey. Samuel me ayudó a reunir capturas de pantalla de todas sus publicaciones en redes sociales, especialmente las que había hecho antes del nacimiento de Leonardo, donde hablaba constantemente de su futuro hijo y del nombre que pensaba ponerle. Durante la cena, mi padre, que había permanecido prácticamente en silencio desde la visita de los servicios de protección infantil, habló por fin. No dejó de pensar en aquel escándalo de la escuela. Aunque Sara admitió que había mentido,
Ese episodio sigue apareciendo en mi historial, igual que la pelea de Samuel cuando era adolescente. Empujó la comida con el tenedor sin apenas probarla. Hay cosas que te persiguen para siempre. Tal vez debería mudarme por un tiempo. Quizá eso ayude en su caso. Samuel negó con firmeza. No. Eso no ayudaría en nada. No vamos a permitir que Casey destruya a esta familia. No hicimos nada malo. Aún así, la duda se colaba en los momentos de mayor oscuridad. ¿Y si la trabajadora social tenía motivos para preocuparse? ¿Y si nuestros errores del pasado, incluso aquellos de los que habíamos sido completamente absueltos, nos hacían parecer padres inadecuados? Me descubrí cuestionando cada decisión que había tomado durante las escasas 3 semanas en las que pude cuidar de Leonardo. Al cuarto día de la separación, conduje hasta el edificio donde vivía Casey. No tenía intención de detenerme. Solo necesitaba sentir que estaba un poco más cerca de mi hijo. Entonces vi que su automóvil no estaba. El corazón empezó a latirme con fuerza. Llamé de inmediato a mi madre. Dijo que esta mañana iba a llevar a Leonardo a una clase de yoga para bebés. Parece que se está tomando muy en serio su papel de tía. ¿Tía? Repetí, confundida. Sí. Se presenta ante todos como su tía. La rabia me recorrió el cuerpo. Conduje hasta el estudio de yoga para bebés y observé desde la ventana. Allí estaba Casey. Sostenía a mi hijo entre los brazos, rodeada de otras madres que no tenían la menor idea de que estaban presenciando un secuestro a plena luz del día. Leonardo parecía inquieto. Seguramente tenía hambre. Me pregunté si tendría suficiente fórmula o si, al menos, le estaría dando la leche materna que yo enviaba a través de mi madre. Por un instante quise entrar corriendo y contarles la verdad a todos. Pero sabía que hacerlo solo perjudicaría nuestro caso. Así que hice lo único que podía hacer. Saqué el teléfono y empecé a tomar fotografías desde la ventana. Necesitábamos toda la evidencia posible. Todo se había convertido en evidencia. Esa misma tarde nos llamó nuestro abogado. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que ya tenemos fecha para la audiencia. Será dentro de 3 semanas. Sentí un pequeño alivio. ¿Y la mala? Casey solicitó una tutela temporal. Está argumentando que, debido a la investigación en curso y a la supuesta inestabilidad de su familia, Leonardo debería permanecer con ella. No puede hacer eso. Puede intentarlo. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Guardó silencio un instante antes de añadir, lo que más me preocupa es lo meticulosamente que planeó todo esto. El momento fue perfecto. Ya tenía la habitación preparada, conocía cada procedimiento judicial y tenía toda la documentación lista. Ahora también está afirmando que sufres depresión posparto y que le colgaste el teléfono mientras estaba perdiendo a su bebé, presentándolo como una prueba de tu falta de empatía. Está construyendo un caso para convencer al juez de que ella es la cuidadora más adecuada. Solté el teléfono. Cayó contra la puerta de la habitación de Leonardo, la misma que permanecía cerrada desde el día en que se lo llevaron. No había sido capaz de volver a entrar. El cuarto aún conservaba ese inconfundible aroma a bebé que hacía que mis brazos se sintieran dolorosamente vacíos. Samuel me encontró una hora después, sentada en el suelo, rodeada de la ropa que nuestro hijo nunca había podido usar. Se arrodilló a mi lado y me abrazó con fuerza. Vamos a recuperarlo. No podrá sostener esta mentira para siempre. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Quise creerle. Pero la verdad avanzaba mucho más despacio que las mentiras de Casey. Ella siempre había sido la manipuladora de la familia. Lloraba cuando le convenía y encontraba la manera de convertir cualquier situación en una historia donde ella era la víctima. No me costaba imaginarla contándole a todo el mundo cómo había salvado a Leonardo de un hogar peligroso. Mientras tanto, el estrés comenzó a afectar incluso mi producción de leche. Llamé a una asesora de lactancia, quien me explicó que era una reacción normal cuando una madre era separada de su bebé. Aún así, seguí extrayéndome leche con absoluta disciplina. Cada gota era una promesa silenciosa. Voy a traerte de vuelta a casa. Era lo único que todavía podía hacer por mi hijo. Mi madre pasaba cada 2 días a recoger la leche para llevársela a Casey. Ella la aceptaba con una falsa sonrisa de agradecimiento que apenas disimulaba su satisfacción. Después de una de esas visitas, mi madre regresó con otra noticia. Está redecorando la habitación de Leonardo. Dice que el cuarto que tú preparaste no era lo bastante estimulante para su desarrollo. Compró juguetes educativos, cambió la decoración y hasta contrató a una consultora del sueño. La ironía era insoportable. Casey se había embarazado por despecho. Había perdido a su bebé por su propia obsesión y negligencia. Y ahora jugaba a ser la madre perfecta con mi hijo. Estaba viviendo la fantasía que siempre había construido alrededor del nombre Leonardo. Pero mi hijo no llevaba ese nombre por Leonardo DiCaprio. Lo llamábamos así en honor a mi mejor amigo de la infancia, que había
fallecido años atrás y nunca llegó a conocerlo. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Comencé a visitar todos los días la oficina de los servicios de protección infantil, llevando cada nueva prueba que conseguíamos. La señorita Patterson, la trabajadora social asignada al caso, siempre me recibía con profesionalismo. Sin embargo, era evidente que estaba desbordada de trabajo. Su escritorio estaba cubierto de expedientes, cada uno perteneciente a una familia distinta atravesando su propia tragedia. En cada visita me repetía lo mismo. La investigación nos había exonerado completamente. No existían pruebas de abuso ni de negligencia. Pero la decisión definitiva sobre la custodia correspondía al juez del Tribunal de Familia. ¿Y el hecho de que mi hermana haya planeado todo esto? Pregunté una y otra vez. ¿Eso no cuenta? La señorita Patterson suspiró antes de responder. Sin pruebas de una intención maliciosa, la ley considera que presentó un reporte de buena fe. Ella afirma que creyó haber visto señales de peligro y decidió denunciarlas. Además, el hecho de que un familiar se ofreciera para cuidar del niño durante la investigación suele considerarse un punto a su favor. Tuve que contenerme para no perder el control. Quería gritar que no había absolutamente nada positivo en aquella pesadilla. Pero sabía que cualquier estallido emocional solo fortalecería la imagen que Casey intentaba construir de mí, la de una madre con depresión posparto, emocionalmente inestable e incapaz de cuidar a su hijo. 2 semanas después de que nos separaran de Leonardo, la situación laboral de Samuel empeoró todavía más. Uno de sus clientes buscó su nombre en Internet y encontró las publicaciones de Casey en Facebook. Aunque las acusaciones eran completamente falsas, el daño a la reputación de Samuel era muy real. Su jefe lo llamó a la oficina y le sugirió que se tomara un tiempo fuera. Sin goce de sueldo. Era un lujo que simplemente no podíamos permitirnos, sobre todo con los honorarios legales aumentando cada semana. Mi padre tampoco escapó a las consecuencias. Había vuelto a trabajar como profesor sustituto para ayudarnos económicamente, pero no tardó en correr el rumor sobre la investigación de los servicios de protección infantil. Aunque años atrás había sido completamente absuelto del escándalo en la escuela, las nuevas acusaciones hicieron que todo volviera a salir a la luz. Poco después, el distrito escolar lo retiró discretamente de la lista de profesores suplentes. Mientras nosotros lo perdíamos todo, Casey parecía estar viviendo su mejor momento. Su cuenta de Instagram se llenaba de publicaciones diarias mostrando cómo su Leonardo alcanzaba cada nuevo logro. La primera sonrisa. La primera vez que sostuvo la cabeza por sí solo. Momentos que yo nunca volvería a recuperar. Incluso abrió un blog sobre maternidad llamado La tía que intervino. Allí escribía sobre la crianza inesperada, la importancia de proteger a los niños y lo que ocurría cuando una familia les fallaba. La hipocresía me resultaba insoportable. Predicaba la importancia de ofrecer un hogar estable mientras destruía el nuestro. Hablaba de poner siempre a los niños en primer lugar mientras obligaba a un recién nacido a crecer separado de su madre. Cada me gusta, cada comentario de apoyo y cada mensaje felicitándola era como otra puñalada. Así que imprimía absolutamente todo. Cada publicación. Cada comentario. Cada fotografía donde se refería a él como mi Leonardo. La montaña de pruebas crecía día tras día. Pero una pregunta no dejaba de atormentarme. ¿Sería suficiente? La justicia familiar avanzaba con una lentitud desesperante, mientras mi hijo seguía creciendo lejos de mí. 3 días antes de la audiencia ocurrió otro desastre. Había ido al supermercado intentando recuperar, aunque fuera por unos minutos, algo parecido a una vida normal. Cuando regresé, encontré a Samuel en el porche junto a 2 agentes de policía. Sentí que el corazón se detenía. Hubo otra denuncia, me dijo con la voz apagada. Alguien había solicitado una verificación de bienestar. Según el reporte, existía preocupación por mi salud mental y afirmaban que yo había estado haciendo amenazas. Los agentes fueron respetuosos, pero extremadamente meticulosos. Preguntaron si había armas en la casa. Quisieron conocer mi historial psicológico. Incluso me preguntaron directamente si había amenazado a Casey. Por supuesto que no. Alguien había llamado fingiendo ser un vecino preocupado. Los 3 sabíamos perfectamente quién estaba detrás de aquella denuncia. Pero no teníamos ninguna forma de demostrarlo. Aún así, esa visita policial quedaría registrada oficialmente. Otra anotación más en nuestro expediente. Otra pieza dentro de la historia cuidadosamente fabricada por Casey para presentarnos como personas inestables y peligrosas. Aquella noche finalmente me derrumbé. Después de semanas conteniéndome, rompí a llorar sin poder detenerme. Samuel me abrazó mientras entre sollozos le hablaba de todo lo que nos habían arrebatado. Las primeras semanas de vida de Leonardo. Mis brazos vacíos. La injusticia de toda aquella pesadilla. Está ganando, Samuel. Nos está quitando todo. Él negó con la cabeza y me sostuvo aún con más fuerza. No. Está desesperada. Todo esto, las denuncias, las publicaciones, la visita de la policía, solo demuestra que sabe que la audiencia se acerca. Sabe que,
tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Quería creerle. Pero cada día me costaba más. La verdad parecía demasiado frágil frente a la inmensa red de mentiras que Casey había construido. Había convertido nuestro amor por Leonardo en una supuesta prueba en nuestra contra. Transformó errores del pasado, ya resueltos, en amenazas del presente. Y logró presentarse como la heroína de una historia en la que, en realidad, era la villana. La noche anterior a la audiencia no pude dormir. Por primera vez desde que se llevaron a Leonardo, entré en su habitación. Me quedé de pie en silencio, mirando la cuna vacía. Entonces le hice una promesa. Lucharía por traerlo de vuelta. Pero no con mentiras. No con manipulaciones. Lo haría con la verdad, con amor y con la determinación inquebrantable de una madre que había sido separada de su hijo durante demasiado tiempo. Al día siguiente comenzaría la batalla para recuperarlo. Solo esperaba que eso fuera suficiente. La mañana de la audiencia llegó envuelta en una mezcla insoportable de esperanza y miedo. Me vestí con la ropa más formal que tenía. Samuel se acomodó la corbata por quinta vez en menos de 10 minutos. Mi padre insistió en acompañarnos, aunque nos preocupaba cómo podrían interpretar su presencia. Llegamos al edificio de servicios familiares una hora antes de la cita. Apreté con fuerza la carpeta llena de pruebas mientras intentaba controlar el temblor de mis manos. Casey ya estaba sentada en la sala de espera con Leonardo en una carriola de diseñador. Lo había vestido con un conjunto completamente nuevo que yo nunca había visto, incluso con unos pequeños zapatos que, a su edad, ni siquiera necesitaba. En cuanto mis ojos encontraron a mi hijo, mi cuerpo reaccionó de inmediato. Sentí la bajada de la leche al instante. A pesar de que estaba intentando reducir la lactancia poco a poco, mi cuerpo reaccionó de inmediato. Crucé los brazos sobre el pecho para ocultar las manchas de leche que comenzaban a extenderse por mi blusa. El oficial de la audiencia nos llamó para entrar a una sala de conferencias. La señorita Patterson ya estaba allí, junto a la trabajadora social asignada a Casey y un supervisor al que no conocíamos. En cuanto comenzó la reunión, Casey inició su actuación. Se secó unos ojos que ni siquiera estaban llorosos y empezó a describir, con voz quebrada, las supuestas preocupaciones que tenía sobre el ambiente en el que había vivido Leonardo. Presentó fotografías de mi hijo aparentemente feliz bajo su cuidado, registros de todas sus visitas médicas y los excelentes informes del especialista en desarrollo infantil que había contratado. Cuando llegó nuestro turno, coloqué sobre la mesa toda la evidencia que habíamos reunido durante semanas. La línea de tiempo mostraba la obsesión de Casey con el nombre Leonardo desde mucho antes de mi embarazo. Las capturas de pantalla demostraban que había anunciado su propio embarazo apenas unos días después de visitar varias clínicas de fertilidad. Pero la prueba más contundente fue un mensaje que le había enviado a una amiga. En él presumía de su plan para conseguir la custodia utilizando denuncias ante los servicios de protección infantil. El supervisor revisó cada documento con extrema atención. Nos hizo varias preguntas muy específicas sobre el momento en que Casey preparó la habitación del bebé y sobre cómo había adquirido, de un día para otro, tantos conocimientos sobre el cuidado infantil. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, vi aparecer una sombra de duda en el rostro de la señorita Patterson. Entonces Casey jugó su carta más fuerte. Presentó una carta firmada por un psicólogo infantil en la que se afirmaba que Leonardo había desarrollado un fuerte vínculo afectivo con ella y que romper ese apego de forma repentina podría causarle un daño emocional. Mientras el oficial leía el documento, su expresión se volvió mucho más seria. La reunión terminó sin una decisión. Necesitaban revisar toda la documentación y consultar a otros especialistas antes de emitir una resolución. Nos informaron que tendríamos que esperar, al menos, 2 semanas más. Salí de aquel edificio sintiéndome completamente vacía. Vi como Casey se alejaba empujando la carriola de mi hijo mientras le cantaba una canción de cuna, como si siempre hubiera sido suyo. Aquella misma tarde, nuestra anciana vecina, la señora Doherty, llamó a nuestra puerta. Llevaba un sobre de papel manila entre las manos, que le temblaban ligeramente. Dentro encontramos varias fotografías. Las había tomado durante las semanas previas al nacimiento de Leonardo. En todas ellas aparecía Casey rondando nuestra casa cuando nosotros no estábamos. En algunas se la veía fotografiando la vivienda. En otras, mirando por las ventanas. Pero eso no era todo. La señora Doherty también había llevado un registro detallado de todo lo que había observado. Había anotado fechas, horarios y descripciones de cada ocasión en que Casey preguntaba a los vecinos por nuestras rutinas, nuestros horarios e incluso por el pediatra que pensábamos elegir para nuestro hijo. Llevaba meses reuniendo información porque, desde el principio, su comportamiento le había parecido sospechoso. Enviamos inmediatamente todo ese material a nuestro abogado, quien lo remitió al supervisor de los servicios familiares. Sin embargo, Casey parecía ir siempre un paso por delante. 2 días después, la situación volvió a empeorar. Estaba haciendo la compra en el supermercado cuando mi teléfono comenzó a llenarse de notificaciones. Casey estaba transmitiendo en directo por redes sociales desde lo que parecía ser la sala de espera de un hospital.
entre lágrimas, afirmaba que yo la estaba acosando. Decía que me presentaba en todas las actividades de Leonardo para intimidarla y que temía por la seguridad del bebé. Incluso mostró una solicitud de orden de restricción que, según ella, acababa de presentar. El video se volvió viral en cuestión de horas dentro de nuestra comunidad. Quienes desconocían la historia completa solo veían a una cuidadora aparentemente dedicada intentando proteger a un bebé de una madre biológica que, según Casey, era emocionalmente inestable. Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Muchos me llamaban peligrosa. Otros aseguraban que necesitaba atención psiquiátrica. Y no faltaban quienes felicitaban a Casey por haber intervenido cuando, según ellos, el resto de la familia había fallado. Samuel me encontró dentro del auto, en el estacionamiento del supermercado. Estaba hiperventilando. Había salido corriendo del trabajo apenas vio la transmisión en vivo de Casey. Juntos volvimos a verla, esta vez con más atención. Notamos cada pausa cuidadosamente calculada. Cada lágrima que aparecía exactamente en el momento adecuado. Casey estaba jugando una partida de ajedrez mientras todos los demás creían que solo se trataba de un conflicto familiar. Había contratado consultoras del sueño para un bebé que nos había arrebatado. Escribía un blog sobre maternidad inesperada. Y posaba como la madre perfecta. Hacía falta un nivel extraordinario de descaro para construir una mentira tan elaborada. Incluso había colocado a Leonardo dentro del encuadre de la cámara durante toda la transmisión, aunque él permanecía profundamente dormido mientras ella interpretaba su papel. Nuestro abogado nos llamó menos de una hora después. La solicitud de orden de restricción era real. Pero también era muy débil. Casey había presentado como acoso el hecho de que yo hubiera aparecido en el estudio de yoga para bebés. Afirmaba que llevaba semanas siguiéndola. Como prueba, entregó fotografías mías conduciendo cerca de su edificio de apartamentos, omitiendo convenientemente que esa era la ruta habitual para llegar al supermercado. La solicitud de una orden temporal fue rechazada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Poco después recibimos una llamada del supervisor de servicios familiares. Estaban preocupados por la escalada del conflicto. Nos advirtieron que cualquier comportamiento agresivo por nuestra parte, incluso si solo podía interpretarse como tal, pondría en riesgo nuestro caso. Era una situación imposible. Teníamos que luchar por recuperar a nuestro hijo sin parecer desesperados. Porque, para el sistema, una muestra excesiva de desesperación podía confundirse con inestabilidad. En medio de todo aquello, mi madre terminó convirtiéndose en nuestra aliada más importante. Hasta ese momento había intentado mantenerse neutral para no perder el acceso a Leonardo. Pero el último montaje de Casey fue demasiado incluso para ella. A partir de entonces comenzó a documentar discretamente todo lo que ocurría durante sus visitas. Grababa con su teléfono cuando Casey bajaba la guardia. Y lo que descubrió fue profundamente perturbador. Casey prácticamente había borrado nuestra existencia de la vida de Leonardo. Había decorado una habitación completamente distinta, llena de fotografías, recuerdos y objetos relacionados con Leonardo DiCaprio. Se refería a sí misma como mamá. Y les decía a las trabajadoras de la guardería que ella era la madre del niño. Cada vez que mi madre la corregía, Casey estallaba en un ataque de ira y amenazaba con impedirle volver a verlo. Pero también empezó a notar algo más. Detrás de la imagen de madre perfecta que mostraba en redes sociales, Casey estaba completamente sobrepasada por la realidad de cuidar a un bebé. No tenía la paciencia ni los conocimientos que aparentaba. Todo lo que publicaba era una fachada cuidadosamente construida. Y gracias a las grabaciones de mi madre, por fin teníamos pruebas de que esa fachada ocultaba una obsesión cada vez más peligrosa. Pronto descubrimos otro detalle. Casey había contratado una niñera nocturna, otra durante el día y varios especialistas que se encargaban prácticamente de todo, la alimentación, el sueño e incluso el cambio de pañales. Siempre que se quedaba sola con Leonardo, aunque solo fuera unos minutos, entraba en pánico. Llamaba a mi madre para pedir ayuda con las tareas más básicas. Durante una de esas visitas, mi madre encontró a Leonardo con una grave dermatitis del pañal. Era evidente que la irritación llevaba varios días empeorando. Casey ni siquiera se había dado cuenta, porque casi nunca lo cambiaba ella misma. Mi madre fotografió las lesiones y lo llevó de inmediato a un centro de atención urgente. El médico dejó constancia en el historial clínico de que existían signos compatibles con negligencia en sus cuidados. Enviamos inmediatamente esa nueva evidencia a nuestro abogado. Pero el sistema seguía moviéndose con una lentitud desesperante. Cada día que pasaba era otro día de la vida de Leonardo que yo no podía recuperar. Ya tenía 3 meses. Y de todo ese tiempo, solo había podido ser su madre durante las 3 primeras semanas de su vida. Mientras tanto, nuestra situación económica seguía empeorando. La licencia sin sueldo de Samuel terminó convirtiéndose en un despido definitivo. La empresa decidió que toda la controversia alrededor de nuestro caso perjudicaba demasiado su imagen. Poco después, mi padre también dejó de recibir llamadas para trabajar como profesor sustituto. De un momento a otro, nos quedamos prácticamente sin ingresos.
nuestros ahorros desaparecían a un ritmo alarmante. Cada semana gastábamos más dinero en abogados, mientras Casey publicaba en redes sociales fotografías de clases exclusivas para bebés, ropa de diseñador y una vida que parecía perfecta. Entonces ocurrió algo que no esperábamos. La niñera nocturna de Casey, Victoria, se puso en contacto con nosotros a través de mi madre. Con el paso del tiempo había empezado a sentirse cada vez más incómoda con la situación, especialmente cuando descubrió que Leonardo no era, en realidad, hijo de Casey. Había llevado un registro detallado de todo lo que veía. Entre sus notas aparecían largas crisis nocturnas en las que Casey repetía una y otra vez que ella merecía tener a Leonardo mucho más que yo. Pero lo más importante fue lo que nos reveló después. Según Victoria, Casey llevaba planeando todo aquello desde antes de quedar embarazada. Había investigado las leyes de custodia, consultado a abogados especializados utilizando pretextos falsos e incluso asistido a cursos para futuros padres adoptivos con el único objetivo de comprender cómo funcionaba el sistema. Su embarazo también había sido parte del plan. Pensaba utilizarlo para reforzar cualquier futura reclamación. Y cuando perdió a su propio bebé, simplemente decidió apropiarse del mío. Nos reunimos con Victoria en una cafetería. Allí nos entregó copias de todas las notas que había tomado durante los meses que trabajó para Casey. Estaba aterrorizada. Temía perder su licencia como niñera si Casey descubría que había hablado con nosotros. Pero su conciencia ya no le permitía seguir guardando silencio. Nos contó que, en varias ocasiones, había visto a Casey practicar frente al espejo. Ensayaba expresiones de preocupación y repetía una y otra vez las mismas frases que luego utilizaba con los trabajadores de los servicios de protección infantil. Gracias a esa información, el supervisor aceptó realizar una revisión de emergencia. Sin embargo, el día de la reunión ocurrió otro golpe inesperado. Victoria nunca apareció. Había abandonado la ciudad de forma repentina. Solo envió un mensaje a mi madre diciendo que no podía arriesgar su carrera. Sin su testimonio presencial, todas sus notas pasaron a considerarse simples declaraciones sin confirmar. Casey comprendió enseguida que habíamos encontrado un punto débil. Despidió a la niñera y contrató a otra de inmediato. Después publicó varias historias en redes sociales afirmando que la antigua empleada era una persona inestable que había inventado acusaciones falsas por resentimiento. Una vez más consiguió despertar la simpatía de sus seguidores. Pero no se detuvo ahí. También creó un nuevo blog llamado Protegiendo a Leonardo. Allí contaba su propia versión de los hechos. Publicaba artículos sobre cómo detectar señales de abuso infantil, cómo lidiar con familiares emocionalmente inestables y los desafíos de cuidar a un niño durante una situación de emergencia. Cada publicación deformaba un poco más la realidad. Poco a poco construía una historia en la que ella era la heroína que había rescatado a un bebé de unos padres negligentes. Los grupos locales de crianza comenzaron a compartir sus artículos. Algunos incluso la invitaron a dar charlas sobre seguridad infantil. Casey aceptaba encantada. Asistía con Leonardo en brazos, utilizándolo como prueba viviente de su mentira mientras seguía difamando a nuestra familia. Personas que nos conocían desde hacía años empezaron a evitarnos. Muchos ya no sabían qué creer. Toda aquella situación terminó pasándome factura. Comencé a sufrir ataques de pánico. Ir al supermercado se convirtió en una experiencia insoportable. Sentía las miradas de la gente sobre mí y escuchaba susurros cada vez que pasaba junto a alguien. Samuel seguía sin encontrar trabajo. Cada empresa que investigaba su nombre en Internet terminaba encontrando las publicaciones de Casey. Mi padre también se fue apagando poco a poco. Pasaba días enteros encerrado en su habitación, convencido de que cualquier cosa que hiciera solo empeoraría nuestra situación. Ante el estancamiento del caso, nuestro abogado propuso intentar una mediación. Pensó que, si conseguíamos sentarnos con Casey frente a un mediador neutral, quizá podríamos alcanzar algún tipo de acuerdo. Pero ella se negó rotundamente. Aseguró que temía por su seguridad. Incluso presentó otra denuncia, afirmando que pasábamos las noches conduciendo alrededor de su edificio para intimidarla. Era una acusación prácticamente imposible de refutar. No teníamos forma de demostrar dónde habíamos estado cada minuto de cada día. Aquella nueva investigación volvió a retrasarlo todo. Significaba más semanas. Más tiempo sin Leonardo. Más momentos de su vida que nunca recuperaríamos. Mi madre me contaba que ya había empezado a comer alimentos sólidos. Que se sentaba sin ayuda. Que había descubierto sus propios pies y se entretenía jugando con ellos. Todos esos momentos deberían haber sido míos. En cambio, solo pude conocerlos a través de las fotografías que mi madre tomaba en secreto durante sus visitas. Una noche, la prima de Samuel nos llamó con una noticia inesperada. Había ido a una tienda de artículos para bebés y, por casualidad, escuchó a Casey conversando con otra mujer sobre abogados especializados en adopciones. Lo que decía hizo que se le helara la sangre. Casey preguntaba cuánto tiempo tardaba el proceso para adoptar a un niño que ya estaba bajo su cuidado y qué derechos conservaban los padres biológicos durante ese procedimiento.
La prima de Samuel consiguió grabar parte de la conversación con su teléfono. Pensamos que, por fin, teníamos la prueba que necesitábamos. Aquello demostraba que Casey no solo pretendía cuidar de Leonardo mientras el sistema resolvía nuestro caso. Su verdadero objetivo era quedarse con él para siempre. Sin embargo, cuando entregamos la grabación, volvimos a chocar contra el mismo muro. El audio era demasiado confuso para considerarlo una prueba concluyente. Casey aseguró que únicamente estaba haciendo esas preguntas en nombre de una amiga que atravesaba una situación parecida. El supervisor programó una nueva audiencia. Nos advirtió que probablemente sería la última oportunidad antes de que se tomara una decisión definitiva sobre la custodia. Pasamos noches enteras sin dormir. Ordenamos todas las pruebas, repasamos cada detalle y ensayamos una y otra vez lo que diríamos. Pero no podía quitarme la sensación de que estábamos jugando una partida donde Casey cambiaba las reglas cada vez que empezábamos a acercarnos a la verdad. Una semana antes de la audiencia ocurrió otro desastre. Mi padre había salido a caminar para despejar la mente cuando se cruzó en el parque con una amiga de Casey. La mujer comenzó a grabarlo con el teléfono mientras le hacía preguntas provocadoras sobre el antiguo escándalo relacionado con su trabajo como profesor. Mi padre intentó marcharse. Pero ella no dejó de seguirlo. Cada vez hablaba más fuerte y lo provocaba con mayor insistencia. Al final, él perdió la paciencia y levantó la voz. «Déjeme en paz». Era exactamente la reacción que ella buscaba. Horas después, un video editado apareció en las redes sociales. Solo mostraba a mi padre gritándole a una mujer que aparentaba estar asustada. Casey compartió la grabación acompañándola de un mensaje sobre los supuestos patrones de violencia que existían en nuestra familia. Aseguraba que hacía todo lo posible por proteger a Leonardo de aquel ambiente tóxico. La publicación se hizo viral en la comunidad. Muchos comenzaron a exigir que presentaran cargos contra mi padre. Contratamos a un especialista en análisis forense digital, quien logró demostrar que el video había sido manipulado. Pero, una vez más, la verdad avanzaba mucho más despacio que la mentira. Mi padre quedó completamente destrozado. Incluso habló de abandonar el Estado para dejar de perjudicar nuestro caso. Le suplicamos que no lo hiciera. Pero era evidente que toda la humillación pública estaba acabando con él. Mientras tanto, Samuel descubrió algo aún más inquietante. Casey participaba activamente en varios grupos en línea para futuros padres adoptivos. Allí se presentaba como una mujer que estaba atravesando el proceso de convertir una acogida temporal en una adopción definitiva. Compartía fotografías de Leonardo acompañadas de mensajes emotivos sobre su camino juntas y sobre las dificultades de tratar con la familia biológica. Los miembros de esos grupos le ofrecían apoyo y consejos. Ninguno de ellos imaginaba que, sin saberlo, estaban alentando el intento de una mujer por quedarse con el hijo de otra familia. 3 días antes de la audiencia, mi madre tomó una decisión arriesgada. Convenció a Casey de que le permitirá cuidar de Leonardo durante unas horas mientras ella asistía a una reunión que consideraba muy importante. En cuanto se quedó sola con él, condujo directamente hasta nuestra casa. Durante 3 horas que parecieron un suspiro, volví a tener a mi hijo entre mis brazos. Había cambiado muchísimo. Su rostro ya no tenía la redondez de un recién nacido. Sus ojos seguían cada movimiento con atención. Pero cuando lo abracé, apoyó la cabeza sobre mi pecho como si todavía me recordara. Ya no podía amamantarlo. El estrés y el tiempo separados habían terminado por secar mi leche. Así que le preparé un biberón de fórmula. Después le cambié el pañal y le canté las mismas canciones de cuna que había practicado durante todo el embarazo. Samuel tomó cientos de fotografías y grabó varios videos. No solo quería conservar aquel momento irrepetible. También quería demostrar que éramos perfectamente capaces de cuidar de nuestro propio hijo. Cuando llegó la hora de devolverlo, sentí que me arrancaban el corazón por segunda vez. Pero esas 3 horas me devolvieron algo que había perdido hacía mucho tiempo. La certeza. Leonardo me reconocía. A pesar de los meses que llevábamos separados, seguía siendo mi bebé. Mi madre me contó que, cuando Casey descubrió la visita no autorizada, montó en cólera. Amenazó con impedirle volver a ver a Leonardo. Pero sabía que no podía hacerlo. La necesitaba demasiado. Las niñeras iban y venían constantemente. Muchas renunciaban apenas comprendían que había algo profundamente extraño en aquella situación. Mi madre era la única persona que permanecía de forma estable en la vida de Leonardo. La mañana anterior a la audiencia, nuestro abogado nos llamó con noticias preocupantes. Casey había presentado una nueva carpeta llena de supuestas pruebas. Incluía declaraciones de personas cuyos nombres nunca habíamos escuchado, asegurando haber presenciado comportamientos preocupantes por nuestra parte. Además, había contratado a un investigador privado. Durante semanas nos había seguido sin que lo supiéramos. Nos fotografió en nuestros peores momentos. Yo llorando dentro del auto. Samuel completamente destrozado después de leer otra de sus publicaciones. Mi padre caminando solo, abatido por todo lo que estaba ocurriendo.
Cada instante de dolor fue convertido en un arma contra nosotros. El informe describía a nuestra familia como emocionalmente inestable e incapaz de criar a un niño. No importaba que esa inestabilidad hubiera sido provocada precisamente porque nos habían arrebatado a nuestro hijo. Aún así, algo seguía sin convencerme. No podía dejar de pensar en Victoria. Había aparecido con información decisiva, con notas donde describía cómo Casey ensayaba frente al espejo el papel de tía preocupada. Y, justo cuando más necesitábamos su ayuda, desapareció de la ciudad. Todo parecía demasiado conveniente para Casey. Pasé aquella última noche en la habitación de Leonardo. La rodeaba la ropa que nunca había llegado a usar y los juguetes con los que todavía no había podido jugar. Tomé entre mis manos el pequeño elefante de peluche que la madre de mi mejor amigo me había enviado cuando nació. Recordé todas las veces que imaginé el momento en que le contaría a mi hijo quién había sido el verdadero Leonardo, el amigo por el que llevaba ese nombre. Samuel me encontró allí al amanecer. Yo seguía despierta. Me abrazó mientras los primeros rayos de sol entraban por la ventana. No hablamos de nuestros miedos. Ya no hacía falta. Nos vestimos en silencio. Habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Pero Casey también había demostrado que no tenía ningún límite cuando se trataba de quedarse con nuestro hijo. Pensé en todo lo que habíamos perdido durante aquellos 5 meses. Todo había comenzado por los celos de mi hermana hacia el nombre de un bebé. Y terminó arrebatándonos a nuestro hijo, nuestro trabajo, nuestra tranquilidad y nuestra reputación. El mismo sistema que debía proteger a los niños había sido utilizado como un arma contra nosotros. Durante mucho tiempo sentí que la verdad no podía competir contra una mentira cuidadosamente preparada. Pero entonces recordé aquellas 3 horas junto a Leonardo. La forma en que había sujetado mi dedo con su pequeña mano. Los suaves suspiros que hacía mientras dormía en mis brazos. Eso me devolvió la fuerza. Él valía cada esfuerzo. Cada lágrima. Cada batalla. Yo era su madre. Y nunca dejaría de luchar hasta traerlo de vuelta a casa. Cuando llegamos al edificio de servicios familiares, descubrimos que Casey ya estaba allí. No estaba sola. La acompañaban varios seguidores de la comunidad que había construido en Internet. Había convertido nuestra audiencia de custodia en un espectáculo público. Todos llevaban camisetas con la frase Equipo Seguridad para Leonardo. Sentí que el estómago se me cerraba. Aún así, levanté la cabeza y seguí caminando junto a Samuel. Dentro de la sala de conferencias, el supervisor había dispuesto una larga mesa rodeada de sillas. La señorita Patterson estaba presente, junto con la trabajadora social asignada a Casey, nuestro abogado y varios funcionarios a los que no conocía. Sobre la mesa descansaba una enorme pila de carpetas. Meses enteros de nuestras vidas reducidos a documentos, fotografías e informes. Unos segundos después entró Casey. Llevaba a Leonardo en un portabebé sujeto al pecho. No dejaba de acomodarle la ropa y revisarlo cada pocos minutos, como si estuviera actuando para todos los presentes. Lo había vestido con un conjunto adornado con pequeños dibujos de estatuillas de los premios Oscar, otra referencia más a su obsesión con Leonardo DiCaprio. Otra muestra enfermiza de su obsesión con Leonardo DiCaprio. Respiré hondo y me obligué a permanecer inmóvil. Cualquier gesto, cualquier lágrima o cualquier arrebato podía ser utilizado en mi contra. El supervisor dio inicio a la audiencia con un tono serio. Explicó que ese día se decidiría el futuro de la custodia de Leonardo. Toda la evidencia había sido revisada y solo habría un criterio para tomar la decisión. El bienestar del niño. Quise levantarme y gritar que el mejor lugar para mi hijo era junto a sus padres. Pero me mordí el interior de la mejilla hasta sentir el sabor de la sangre. Primero habló el equipo de Casey. Todo parecía perfectamente ensayado. Presentaron fotografías, informes médicos, declaraciones de testigos y documentos que intentaban demostrar que nosotros no éramos una familia adecuada. Volvieron a sacar a relucir la pelea de Samuel cuando tenía 17 años. Recordaron la antigua acusación falsa contra mi padre. Y utilizaron mi estado emocional tras la separación de Leonardo para retratarme como una madre inestable. Cada momento de dolor fue exagerado hasta convertirlo en una supuesta prueba de incapacidad. Después llegó nuestro turno. Nuestro abogado comenzó a desmontar toda esa historia pieza por pieza. Presentó la línea de tiempo que demostraba la obsesión de Casey con el nombre Leonardo. Mostró las denuncias manipuladas. Las pruebas de que llevaba meses preparando su plan antes incluso del nacimiento de mi hijo. Las fotografías tomadas por la señora Dougherty evidenciaban cómo vigilaba nuestra casa. Las grabaciones hechas por mi madre demostraban que Casey se presentaba como la verdadera madre de Leonardo y trataba de borrar por completo nuestra existencia. El informe del especialista en análisis forense confirmó que varios de los videos difundidos en redes sociales habían sido editados para manipular la realidad. Mientras nuestro abogado hablaba, observé el rostro de Casey. Su seguridad empezó a desaparecer. Sus seguidores no podían escuchar lo que ocurría dentro de la sala. Pero ella sí.
Cuando aparecieron los mensajes donde presumía de su plan, bajó la mirada. Y cuando reprodujeron las grabaciones en las que llamaba hijo a Leonardo y se refería a sí misma como mamá, comenzó a removerse incómoda en la silla. El supervisor dejó de aceptar sus respuestas evasivas. Quería explicaciones. Le preguntó por qué había preparado una habitación para un bebé incluso antes de que existiera la denuncia. ¿Por qué había consultado abogados especializados en adopción mientras aseguraba que solo pretendía cuidar temporalmente de Leonardo? ¿Y por qué tantas niñeras habían abandonado su casa alegando motivos éticos? Con cada pregunta, la imagen que Casey había construido durante meses empezaba a desmoronarse. Entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. El supervisor sacó una carpeta que nunca habíamos visto. Después de recibir toda la evidencia presentada por nuestra defensa, los servicios de protección infantil habían iniciado una investigación interna. Habían entrevistado a antiguas empleadas de Casey. También revisaron varios años de sus publicaciones en redes sociales. Encontraron mensajes antiguos en los que hablaba de que algún día tendría un hijo llamado Leonardo y describía con detalle cómo sería su habitación. Pero eso no fue lo más revelador. Descubrieron que, apenas terminó el baby shower, Casey había visitado varias clínicas de fertilidad. Incluso se había sometido a tratamientos de inseminación artificial de urgencia, gastando prácticamente todo el límite de sus tarjetas de crédito en un intento desesperado por quedar embarazada. La cronología era evidente. Primero quiso tener un hijo para reclamar el nombre. ¿Y cuando perdió ese embarazo? Decidió apropiarse del hijo de otra persona. El supervisor cerró la carpeta y habló con firmeza. Nuestra investigación ha revelado un patrón constante de manipulación y engaño que resulta incompatible con el bienestar del menor. Hizo una breve pausa antes de continuar. Aunque la retirada inicial del niño se realizó siguiendo el protocolo correspondiente, ahora está claro que esa decisión se basó en denuncias fabricadas como parte de un plan para obtener su custodia. Por primera vez desde que todo comenzó, Casey perdió completamente el control. Rompió a llorar. Pero esta vez no eran las lágrimas perfectamente calculadas que había mostrado durante meses. Eran sollozos desordenados, desesperados y completamente fuera de control. Entre gritos comenzó a decir que todo era injusto. Que llevaba toda la vida amando a Leonardo DiCaprio. Que desde niña había soñado con tener un hijo llamado Leonardo. Me acusó de haberle robado ese sueño. Aseguró que yo la había obligado a tomar medidas extremas. Cuanto más hablaba, más evidente resultaba el nivel de obsesión que había desarrollado. Y entonces terminó de destruirse a sí misma. Sin darse cuenta, empezó a revelar detalles que nadie conocía. Confesó que había contratado a una persona para colocar pruebas falsas dentro de nuestra casa durante una visita que, por fortuna, terminó cancelándose. También admitió que había preparado a varios testigos para que declararan exactamente lo que ella quería escuchar. Y, delante de todos los presentes, reconoció que había buscado quedarse embarazada inmediatamente después del baby shower porque creía que era la única forma de quedarse con el nombre Leonardo. Sus seguidores, que alcanzaban a escuchar los gritos desde el otro lado de la puerta, comenzaron a marcharse uno por uno. Por fin estaban comprendiendo la verdad. Cuando Casey terminó su arrebato, el pasillo estaba prácticamente vacío. Solo permanecíamos allí nosotros y nuestra familia. El supervisor pidió un breve receso. Minutos después volvimos a entrar. Esta vez, la decisión fue inmediata. La custodia de emergencia quedaba revocada. Leonardo no regresaría con nosotros ese mismo día por cuestiones administrativas, pero Casey perdía cualquier derecho a seguir cuidándolo. A partir de ese momento solo podría verlo mediante visitas supervisadas y únicamente después de someterse a una evaluación psicológica completa. Además, las denuncias falsas serían remitidas a las autoridades para abrir una investigación penal. Pero el supervisor aún tenía algo más que decir. Nos miró directamente. Reconoció que el sistema había fallado. Admitió que no nos había protegido como debía y prometió revisar los procedimientos internos para impedir que otra familia volviera a sufrir algo semejante. También nos recomendó iniciar una demanda civil por los enormes daños que habíamos sufrido. Nuestra reputación. Nuestra salud mental. Nuestros empleos. Todo había quedado destrozado. Los agentes de seguridad tuvieron que escoltar a Casey fuera del edificio. Mientras se la llevaban seguía gritando que todos conspiraban contra ella. Que el sistema estaba amañado. Que le habían robado a su hijo. Cuando pasó junto a nosotros, me lanzó una mirada cargada de tanto odio que, por instinto, me acerqué aún más a Samuel. Ni siquiera derrotada era capaz de asumir la responsabilidad por todo lo que había hecho. Una hora después me hicieron pasar a una pequeña sala. Una trabajadora social apareció con Leonardo en brazos. Habían pasado 5 meses desde que me lo arrebataron. Por fin volvía conmigo. Estaba más grande. Más despierto. Más curioso. Pero, en cuanto lo abracé, apoyó la cabeza sobre mi pecho como si nunca nos hubieran separado. Samuel nos rodeó con los brazos. Los tres permanecimos abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo.
El viaje de regreso a casa parecía un sueño. Leonardo viajaba en su asiento para el automóvil. Por fin estaba donde siempre debió haber estado. Cuando llegamos, mi padre nos esperaba en el porche con lágrimas corriendo por su rostro. La señora Dougherty y varios vecinos que jamás dejaron de creer en nosotros también estaban allí para recibirnos. Después de tantos meses de silencio, la habitación de Leonardo volvió a llenarse con los sonidos de un bebé. Aquella noche lo mecí hasta dormirlo en la silla que había comprado durante el embarazo. Mientras lo observaba descansar pensé en todo lo que habíamos atravesado. Las denuncias falsas. Las campañas de difamación en redes sociales. La ruina económica. Y el dolor insoportable de vivir separados. Todo había comenzado porque mi hermana no soportó que eligiera un hombre que ella también quería. Pero sobrevivimos. La verdad tardó mucho en imponerse. Y el precio fue enorme. Samuel seguía sin trabajo. La reputación de mi padre continuaba dañada. Nuestros ahorros habían desaparecido pagando abogados. Y las heridas emocionales que dejó la separación de Leonardo tardarían años en sanar. Aún así, nada de eso importaba cuando lo veía dormir en su propia cuna. Tenerlo de vuelta hacía que todo valiera la pena. La primera semana juntos fue mucho más difícil de lo que imaginábamos. El tiempo con Casey había alterado por completo sus rutinas. Se despertaba llorando cada 2 horas. Parecía buscar a las distintas niñeras que se habían turnado para cuidarlo. Pasé noches enteras caminando por el pasillo de la casa mientras aprendía nuevamente a interpretar cada uno de sus llantos, sus horarios y la forma exacta en que le gustaba quedarse dormido. Mientras yo me ocupaba de Leonardo, Samuel enfrentaba otra batalla. Inició los trámites para eliminar de nuestros registros todas las denuncias falsas. También habló con su antiguo empleador para explicarle lo que realmente había sucedido e intentó reconstruir su reputación profesional. Cada llamada significaba revivir una y otra vez aquella pesadilla. Mi padre también empezó, poco a poco, a salir del aislamiento en el que se había refugiado. Comenzó a cuidar de Leonardo durante algunas horas para que yo pudiera recuperar algo de sueño. Más de una vez lo vi sostener a su nieto con las manos temblorosas mientras le pedía perdón por cosas de las que nunca había sido responsable. Las viejas heridas que Casey había reabierto seguían muy presentes. 3 días después de que Leonardo regresó a casa empezaron a llegar paquetes inesperados. Ropa para bebé. Juguetes. Latas de fórmula. Pequeños regalos enviados por personas que, al conocer finalmente la verdad, querían ayudarnos a empezar de nuevo. Durante los días siguientes no dejaron de llegar paquetes a nuestra casa. Todos estaban dirigidos a Casey. Sin embargo, utilizaban nuestra dirección. Descubrimos que nos había inscrito, usando nuestros datos, en todo tipo de registros para bebés y servicios de suscripción. El timbre sonaba constantemente. Recibíamos entregas que jamás habíamos pedido y que ni siquiera podíamos permitirnos conservar. Mi madre empezó a visitarnos todos los días. Nos llevaba comida, nos ayudaba con Leonardo y, poco a poco, también nos fue contando otras cosas que había descubierto. Los costosos conjuntos de diseñador que Casey presumía en redes sociales habían sido comprados con tarjetas de crédito completamente al límite. También había reservado numerosas citas con especialistas para Leonardo. Pero casi nunca asistía. Simplemente era incapaz de cuidar sola del bebé. Toda aquella imagen de madre perfecta no era más que una puesta en escena. Incluso había mandado fabricar camisetas con el lema Equipo Seguridad para Leonardo para repartirlas durante la audiencia. Había convertido el juicio por la custodia de su propio sobrino en un espectáculo. El blog donde relataba su falsa experiencia como madre también comenzó a derrumbarse. Los patrocinadores que colaboraban con ella descubrieron la verdad y empezaron a exigir la devolución del dinero que le habían pagado. Mientras revisábamos toda la documentación apareció otro problema. Casey había dicho al pediatra que estaba en proceso de adoptar a Leonardo. También aseguró que nosotros lo habíamos abandonado debido a supuestos problemas de adicción. Falsificó formularios de consentimiento. Creó historiales médicos paralelos. E incluso figuraba como tutora principal del niño en algunos documentos. Del seguro médico. Deshacer todo aquel entramado de mentiras nos llevó varios días. Pasamos horas hablando con hospitales, aseguradoras, abogados y oficinas administrativas para corregir cada registro. Al mismo tiempo, la prima de Samuel seguía enviándonos capturas de pantalla de los grupos de crianza donde Casey continuaba participando. Solo había cambiado la historia. Ahora afirmaba que nosotros habíamos manipulado al sistema para quitarle a Leonardo. Decía que ella había sido su verdadera madre durante todo ese tiempo. Algunas personas todavía le creían y le enviaban mensajes de apoyo para animarla a recuperar a su hijo. Otras empezaban a notar las contradicciones de su relato. Nuestra situación económica tampoco mejoraba. Los ahorros habían desaparecido. Las tarjetas de crédito estaban prácticamente al límite después de meses pagando abogados. La fecha de la hipoteca se acercaba y Samuel seguía enviando decenas de solicitudes de empleo cada semana. Pero su nombre continuaba asociado al escándalo.
Bastaba una búsqueda en Internet para encontrar las publicaciones de Casey y todas las acusaciones falsas que había difundido. Yo también tuve que regresar al trabajo antes de lo previsto. Durante mis turnos, mi padre se quedaba cuidando de Leonardo. Todavía estaba agotada. Mi cuerpo seguía pagando el precio de tantos meses de estrés, ansiedad y separación. Algunos compañeros me ofrecieron su apoyo. Otros preferían susurrar cuando pensaban que yo no podía escucharlos. 2 semanas después de la audiencia tuvo lugar la primera visita supervisada de Casey. Una trabajadora social la acompañó hasta nuestra casa para una sesión de apenas 1 hora. Casey apareció llevando una camiseta con el rostro de Leonardo DiCaprio. Además traía una bolsa llena de recuerdos relacionados con sus películas. En cuanto sostuvo a Leonardo en brazos comenzó a llamarlo Leo, insistiendo en que ese apodo era mucho más apropiado. La visita no tardó en volverse incómoda. Criticó la decoración de la habitación. Aseguró que Leonardo había adelgazado. Insinuó que no estábamos estimulando correctamente su desarrollo. Cuando el bebé empezó a inquietarse, afirmó que era porque nosotros lo habíamos puesto en su contra. La trabajadora social no respondió. Solo tomó notas en silencio, aunque su expresión reflejaba una creciente preocupación. Después de que Casey se marchó descubrimos algo inquietante. Durante las veces que fue al baño había escondido pequeños papeles por toda la casa. Encontramos notas detrás de cuadros. Dentro de libros. Debajo de los cojines del sofá. Todas decían exactamente lo mismo. Es mío. Me lo robaste. Esto aún no ha terminado. Esa misma noche Samuel instaló cámaras de seguridad en toda la casa. También cambiamos todas las cerraduras, colocamos sensores de movimiento y organizamos un plan de vigilancia junto con nuestros vecinos. La señora Dougherty incluso coordinó una pequeña red de vigilancia en el barrio. La misma comunidad que meses atrás había dudado de nosotros ahora hacía todo lo posible por protegernos. Y, después de todo lo que habíamos vivido, solo había una cosa que realmente importaba. Leonardo estaba por fin en casa. Y esta vez no permitiríamos que nadie volviera a arrebatárnoslo. Poco a poco, la comunidad comenzó a cambiar de opinión. Las mentiras de Casey ya no convencían a todos. Los vecinos que antes dudaban de nosotros empezaban a comprender lo que realmente había ocurrido. Aún así, las visitas supervisadas continuaron una vez por semana. Y cada una resultaba más incómoda que la anterior. Casey siempre aparecía con regalos extraños. Llevaba artículos relacionados con Leonardo DiCaprio, camisetas para adultos, pósteres, DVDs de películas para mayores de edad y aseguraba que serían para cuando Leonardo creciera. Incluso abrió un bono de ahorro a nombre de Leonardo DiCaprio Jr. La trabajadora social documentó cuidadosamente cada detalle. Todo reforzaba la conclusión de que la obsesión de Casey seguía completamente fuera de control. Durante la 4ª visita ocurrió algo todavía más preocupante. Casey llevó un oso de peluche como regalo. Cuando terminó la visita, mi padre notó que el juguete pesaba demasiado para ser un simple peluche. Al revisarlo encontró una pequeña cámara escondida en su interior. Había estado grabando nuestra casa durante toda la visita. Su intención era encontrar cualquier detalle que pudiera utilizar para presentar nuevas denuncias contra nosotros. Llamamos inmediatamente a la policía. Los agentes tomaron el reporte, pero nos explicaron que, sin pruebas de que hubiera pretendido causar un daño directo, el asunto debía resolverse por la vía civil. Mientras tanto, Samuel finalmente consiguió una entrevista de trabajo. La empresa estaba ubicada a 2 horas de nuestra ciudad. Habían oído hablar del caso, pero aceptaron escucharlo antes de juzgarlo. El salario era menor que el de su empleo anterior y el trayecto diario sería agotador. Aún así, era una oportunidad que no podíamos rechazar. Salió antes del amanecer y regresó esa noche con una pequeña esperanza por primera vez en muchos meses. Poco después, mi madre descubrió otro intento de manipulación por parte de Casey. Había visitado la antigua guardería de Leonardo asegurando que pronto volvería a hacerse cargo de él. Incluso presentó formularios falsificados de inscripción y pagó un depósito que ni siquiera podía permitirse. Por suerte, la directora conocía nuestro caso gracias a la información que circulaba en la comunidad y se comunicó con nosotros antes de aceptar cualquier trámite. Otra mentira más. Otro problema que tuvimos que resolver. Finalmente llegó el resultado de la evaluación psicológica ordenada por el tribunal. Confirmó todo lo que llevábamos meses diciendo. Los especialistas concluyeron que Casey presentaba pensamientos delirantes, fuertes rasgos narcisistas y una preocupante incapacidad para distinguir la fantasía de la realidad. Su obsesión con Leonardo DiCaprio había evolucionado hasta convertirla en la creencia de que estaba destinada a tener un hijo con ese nombre. El informe recomendó tratamiento psicológico intensivo y la suspensión inmediata de todas las visitas. Como era de esperar, Casey no aceptó el resultado. Abrió nuevas cuentas en redes sociales para eludir los bloqueos. Publicó videos asegurando que la evaluación había sido manipulada y lanzó una campaña para reunir a Leo con su verdadera madre. Tuvimos que denunciar cada publicación y guardar capturas de pantalla para seguir ampliando el expediente por acoso.
Pese a todo, finalmente llegó una buena noticia. Samuel consiguió el trabajo. Volvimos a tener ingresos estables, seguro médico y la esperanza de reconstruir poco a poco nuestra vida. Mi padre se ofreció a cuidar de Leonardo durante el día. Después de todo lo ocurrido, necesitaba sentirse útil otra vez. 3 meses después del regreso de Leonardo asistimos a una barbacoa organizada por el vecindario. Algunos vecinos seguían evitándonos. Otros se acercaron para ofrecernos apoyo en silencio. Había familias que aún no permitían que sus hijos jugaran con Leonardo porque seguían creyendo parte de las mentiras de Casey. Aún así, decidimos seguir adelante. Queríamos recuperar poco a poco nuestro lugar en la comunidad. Esa misma noche ocurrió algo inesperado. Casey apareció frente a nuestra casa. Estaba violando la orden de alejamiento. Se veía completamente distinta. Había adelgazado mucho, tenía profundas ojeras y parecía haber envejecido varios años. Se arrodilló en el porche y comenzó a llorar. Decía que lo había perdido todo. Su trabajo. Su apartamento. Sus amigos. Todos habían descubierto finalmente quién era en realidad. Entre sollozos suplicó ver a Leonardo una última vez. Juró que, después de eso, desaparecería para siempre de nuestras vidas. Samuel llamó de inmediato a la policía. Yo observaba desde la ventana sin atreverme a salir. Casey permanecía balanceándose sobre las rodillas mientras sostenía una fotografía de Leonardo DiCaprio. No dejaba de repetir que todo era culpa del destino, y de los sueños que, según ella, nosotros le habíamos robado. Cuando llegaron los policías, Casey no opuso resistencia. De hecho, parecía aliviada de que todo hubiera terminado. Aquella detención quedó registrada como una nueva violación de la orden de alejamiento y reforzó la solicitud para convertirla en una restricción permanente. A la mañana siguiente recibimos una llamada inesperada. El antiguo propietario del apartamento donde había vivido Casey nos informó que aún conservaba varias de sus pertenencias. Entre ellas apareció la llave de una bodega de almacenamiento que nunca había reclamado. Las autoridades obtuvieron una orden para revisarla. Lo que encontraron fue estremecedor. Había cajas llenas de diarios personales donde, durante años, Casey había escrito sobre su obsesión con Leonardo DiCaprio. También encontraron tableros con fotografías, recortes de revistas y planes detallados sobre el hijo que algún día tendría. Había carpetas repletas de artículos sobre procesos de custodia, adopciones y estrategias para manipular investigaciones familiares. Aquello demostraba que su obsesión no había comenzado con mi embarazo. Llevaban más de 10 años alimentándola. Entregamos todo ese material a la policía con la esperanza de que sirviera para impedir que otra familia pasara por una experiencia similar. El detective encargado del caso admitió que jamás había visto una planificación tan extensa. Nos dijo que seguir documentando cada incidente había sido la mejor decisión que podíamos tomar. Con el paso del tiempo, la vida comenzó, poco a poco, a recuperar cierta normalidad. 6 meses después, Samuel ya se había acostumbrado al largo trayecto diario hasta su nuevo trabajo. Mi padre empezó a colaborar como voluntario en la biblioteca local. Aquel ambiente tranquilo lo ayudó a recuperar la confianza que había perdido después del escándalo. Yo regresé a trabajar a tiempo completo. Después de todo lo ocurrido, cada tarde con Leonardo tenía un valor imposible de explicar. Las deudas seguían siendo una carga, pero al menos ya podíamos afrontarlas poco a poco. Las visitas supervisadas de Casey nunca volvieron a autorizarse. El tribunal le exigió completar un tratamiento psicológico antes de solicitar cualquier contacto. Sin embargo, ella nunca aceptó que hubiera hecho algo malo. Según algunos familiares, terminó mudándose a otro estado. Allí continuó contando la misma historia. Aseguraba que le habían robado a su hijo. Por suerte, las autoridades de ese lugar ya habían sido informadas sobre su historial. Mientras tanto, Leonardo siguió creciendo rodeado de su verdadera familia. Aprendió a gatear en la habitación que Casey decía que no era adecuada. Dio sus primeros pasos en la casa de la que ella había intentado apartarlo. Y una tranquila mañana de domingo pronunció su primera palabra. Papá. Samuel rompió a llorar en cuanto le escuchó. Eran momentos sencillos. Pero para nosotros significaban absolutamente todo. Después de haber estado tan cerca de perderlos, aprendimos a valorar cada instante. Con el tiempo, el escándalo dejó de ser el tema de conversación del vecindario. La vida siguió adelante. Y nosotros también. Con el tiempo, el vecindario dejó atrás el escándalo. La gente encontró nuevos temas de conversación. Aunque no todas las relaciones volvieron a ser las mismas. Algunas personas que creyeron las mentiras de Casey nunca se disculparon. Y descubrimos que una confianza rota deja heridas mucho más profundas que el simple silencio. Aún así, también aprendimos quiénes eran las personas que realmente estaban de nuestro lado. Aquellas que permanecieron junto a nosotros cuando todo parecía perdido. La señora Dougherty terminó convirtiéndose en una especie de abuela adoptiva para Leonardo. Lo consentía con galletas caseras y siempre estaba pendiente de que nada ni nadie volviera a hacerle daño.
Un año después de que todo terminó, por fin pude entrar en la habitación de Leonardo sin sentir aquel vacío que me había acompañado durante meses. Ahora el cuarto estaba lleno de juguetes, libros y el desorden propio de un niño feliz. Tomé el elefante de peluche que la madre de mi mejor amigo nos había regalado cuando nació Leonardo. Entonces, mientras él jugaba en el suelo, le conté por primera vez la historia del hombre que inspiró su nombre. Le hablé de mi mejor amigo. De nuestra infancia. De todo lo que significó para mí. Y de por qué siempre quise que una parte de él siguiera viviendo a través de mi hijo. Samuel entró unos minutos después. Leonardo ya se había quedado dormido entre mis brazos. Nos sentamos juntos en silencio mientras caía la tarde. No hacía falta decir nada. Nuestro hijo estaba en casa. Nuestra familia seguía unida. Las cicatrices nunca desaparecerían del todo. Nos costaría volver a confiar en algunas personas. Y aquella inocencia con la que vivíamos antes de todo aquello jamás regresaría. Pero sobrevivimos. Protegimos a nuestro hijo. Y descubrimos una fortaleza que ninguno de los dos sabía que tenía. Aquella noche, mientras acostaba a Leonardo en su cuna, pensé en el nombre que había desencadenado toda aquella pesadilla. Una decisión tomada por amor y por el deseo de honrar a un amigo que ya no estaba. Jamás imaginé que algo tan sencillo pudiera destruir tantas vidas. Sin embargo, mientras observaba a mi hijo dormir tranquilo en su habitación, comprendí que no cambiaría absolutamente nada. Él era Leonardo. No por un actor. No por la obsesión de otra persona. Sino por alguien que fue importante para mí y que merecía ser recordado. Con el tiempo llegaron los desafíos normales de cualquier familia. Los primeros dientes. Las primeras palabras. Aprender a ir al baño. Elegir un colegio. Problemas cotidianos que, después de todo lo vivido, nos parecían verdaderos regalos. Casey terminó convirtiéndose en un recuerdo doloroso. Una advertencia sobre hasta dónde puede llegar una obsesión cuando nadie la detiene. Pero ya no tenía poder sobre nuestras vidas. Aprendimos a guardar pruebas de todo. A confiar con prudencia. Y, sobre todo, a valorar esos momentos sencillos que tantas personas dan por sentado. Leonardo crecería sabiendo una sola verdad. Que desde el primer día fue amado, protegido, y que sus padres nunca dejaron de luchar por traerlo de vuelta. Y esa era la única historia que realmente importaba.